están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Hemos empezado la Cuaresma y en una de las primeras escenas que contemplamos en el Evangelio en este tiempo es la de las tentaciones de Jesús en el desierto. Un pasaje que puede en cierto modo extrañarnos porque decimos cómo es posible que el Hijo de Dios haya sido sometido a la tentación. Y bueno, primero tenemos que recordar que la humanidad fue sometida a la tentación, que la historia de la tentación es tan antigua como la historia del hombre sobre la tierra. Es lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 3, cuando la serpiente se presenta en el jardín del Edén y tienta a Adán y Eva. Y ellos caen en el pecado, desobedecen a Dios y se introduce en la historia de la humanidad esa terrible realidad que hoy llamamos pecado. Y con el pecado, una secuela infinita de dolor, de sufrimiento, de muerte. El Papa Benedicto XVI, en una catequesis que dio en febrero del 2013, hacía precisamente esta afirmación. Decía cómo el pecado es el último responsable de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de todas las lágrimas, de toda la carga de sufrimiento que ha llevado la humanidad a lo largo de la historia. En última instancia, el responsable es el pecado, eso que hemos llamado tantas veces el pecado original y que después se ha ido actualizando en cada pecado personal que cometemos en nuestra vida, individualmente y también a veces colectivamente, como sociedad, como mundo, no porque existe el pecado social, así llamado pecado social directamente, pero sí la suma de los pecados individuales que llegan a crear, como decía también Juan Pablo II, verdaderas estructuras de pecado en diversos ámbitos. En el ámbito de la vida, es decir, pecados estructurales contra la vida, pecados estructurales contra la justicia social, pecados estructurales contra la paz en el mundo, en fin, tantas manifestaciones del pecado en el mundo. Pero bien, la pregunta o la primera pregunta que me quiero hacer aquí con ustedes es: ¿por qué permite Dios la tentación? ¿Por qué permitió aquella primera tentación de Adán y Eva? ¿Y por qué permite después en la vida de cada ser humano la tentación? Pareciera que la tentación es algo contrario a la voluntad de Dios, como que algo que se sale de sus planes, como que no debería existir eso, y sin embargo Dios lo ha permitido. Recordemos que hay dos tipos de voluntad de Dios: una voluntad positiva, es decir, lo que Dios efectivamente quiere, y una voluntad que llamamos también permisiva, lo que Dios no quiere pero permite por un bien mayor. Y es aquí donde podemos encontrar también un poquito la respuesta del por qué la tentación, porque de ella se desprende posiblemente un bien mayor. Cada tentación es la oportunidad para volver a optar por Dios, y no solo por Dios, por nosotros mismos en el buen sentido. Cada vez que vencemos una tentación estamos optando por la libertad auténtica, estamos optando por la paz interior, estamos optando hasta por la alegría del corazón. Eso es lo que experimentamos cuando vencemos una tentación. Por el contrario, cuando caemos en la tentación, cuánta zozobra interior, cuánto remordimiento a veces, cuánta inquietud e incluso tristeza, dolor que nos da pesar de nuestros pecados, en fin, lo que todos hemos experimentado también en nuestra vida. Ahora bien, el pasaje que estamos reflexionando en este momento, como les decía al inicio, es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y uno puede inmediatamente darse cuenta de cómo Jesús enfrenta la tentación con tres armas sumamente valiosas en nuestra vida cristiana que quiero reflexionar con ustedes. Lo primero que dice el Evangelio es que Jesús fue movido por el Espíritu, al desierto para orar. Ese fue el primer objetivo de su ida al desierto: irse a hacer un retiro largo de 40 días de oración, de contacto con su Padre,
¿Qué es la oración? No olvidemos que lo esencial de la oración es el diálogo personal con Dios, también el diálogo comunitario que hacemos como iglesia a Dios en pequeñas comunidades, a veces en comunidades más grandes, como iglesia universal, oramos a Dios, pero lo importante de la oración es el contacto personal con Dios, el contacto interior con Dios. A eso fue Cristo al desierto y ahí tenemos la primera gran arma contra cualquier tentación. Decía Santa Teresa de una manera muy irónica, si ustedes quieren, muy a su estilo, muy directa también. Ella decía, quien ora 15 minutos al día no necesita demonio que lo tiente, es decir, se cae solo. En cambio, cuando oramos nos fortalecemos, estamos más en una actitud de más unión con Dios, de más consonancia con su voluntad, de más búsqueda de lo que a Él le agrada y por tanto de rechazo de todo aquello que le desagrada y que en definitiva nos hace daño a nosotros mismos. Aquí conviene recordar que el pecado no es pecado porque Dios así lo mandó nada más. Eso se llama arbitrarismo divino en filosofía y en teología también. El arbitrarismo divino es como si Dios hubiera dicho, bueno, robar es pecado porque yo digo. Pudiera haber dicho lo contrario, que robar fuera un acto bueno, un acto virtuoso, pero no. Los mandamientos, y sobre todo cuando los vemos desde la perspectiva negativa del pecado, hacen referencia a una verdad del ser humano, a una realidad del ser humano. La verdad, la vida, la autenticidad, la integridad personal son todos elementos de una vida humana feliz, íntegra, desarrollada, madura. En cambio, el pecado nos desintegra, nos divide interiormente, nos fractura, nos lastima. Por eso es pecado. El pecado es aquello que daña al ser humano, sobre todo al que lo hace, y luego también evidentemente tiene repercusiones en los demás. Con nuestros pecados dañamos, lastimamos a los demás, dañamos nuestra relación con Dios, incluso llegamos a dañar nuestra relación con las criaturas, con la naturaleza, con la creación. La oración, pues, primer gran medio, recurso para poder vencer la tentación. El segundo es la abnegación. El sacrificio bien entendido. Recuerden que también dice el Evangelio que Jesús fue al desierto para ayunar. El ayuno en ese sentido se convierte en un elemento de la vida cristiana. Los que somos discípulos o nos llamamos discípulos de Cristo no podemos prescindir de un cierto sacrificio en nuestra vida. Pero entendido el sacrificio sobre todo como abnegación, es decir, como negación o renuncia de aquello o de aquellas tendencias que sabemos son egoístas, o son pecaminosas, o nos alejan de Dios, nos alejan de nosotros mismos, o nos alejan de los demás. Todo eso requiere abnegación. Y todos hemos tenido la experiencia de esa lucha dura, difícil, contra la tentación que supone renuncias, que supone aguantarse muchas cosas, a veces resistir, por ejemplo, un coraje que quiere aflorar y manifestarse en malas palabras, en malas acciones contra los demás, o refrenar un acto de vanidad o un acto de autosuficiencia. No digamos en el tema de la sensualidad, cuántas tentaciones se nos presentan en el ámbito de la carne, en el ámbito de la intemperancia, es decir, de la falta de control de nuestros apetitos sensitivos, etc. Es decir, en cada ámbito de nuestra vida espiritual y hasta humana nos encontramos siempre con luchas que cuestan, con luchas que requieren sacrificio. Pero también hay que recordar que el sacrificio tiene un elemento muy positivo. El sacrificio también nos madura, también nos paga en cierto modo. Recuerdo un empresario que una vez me dijo esto: nunca he hecho un sacrificio que no me pagara más de lo que me costó. Qué buena definición de sacrificio, qué buena definición de lo que es una auténtica vida ascética, una vida de abnegación que tiene su recompensa, sobre todo para nosotros mismos. Por último, y este elemento tal vez no lo resaltamos tanto, pero para mí es el más importante en esta escena de las tentaciones de Cristo en el desierto. La tercera gran arma que tenemos para vencer la tentación es ratificar nuestra condición de hijos de Dios. Recordar que somos hijos de Dios, no perder nunca de vista nuestra filiación divina.
Esto significa que no estamos nunca solos, que Dios está con nosotros, que su gracia nos acompaña en todo momento, que tenemos su palabra, la Sagrada Escritura, como también un baluarte muy grande para defendernos de la tentación. El mismo Cristo, cuando enfrenta las 3 tentaciones que el demonio le presenta, responde 3 veces citando la Sagrada Escritura. Qué curioso. Como si Jesús nos dijera, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, tienes la sabiduría, y no solo el conocimiento, la sabiduría, la fuerza para resistir también la tentación. Y así a cada una de las 3 tentaciones Jesús se refiere a la Sagrada Escritura, cita la Sagrada Escritura, y así se defiende de la tentación. ¿Cuántos pasajes de la Escritura nos pueden ayudar a resistir las tentaciones? Yo creo que habría que hacer un elenco, y los invito a que lo hagan, de aquellas frases más motivadoras que cada uno de nosotros encuentra en la Sagrada Escritura. Yo tengo varias, he ido a lo largo de mi vida sacerdotal y desde antes, desde casi niño, adolescente, había pasajes, había frases del Evangelio que me motivaban mucho, que me motivan actualmente a no caer en el desaliento, en la tristeza, a no caer en la desesperanza, a vencer la soberbia, la vanidad, la autosuficiencia, a superar también las tentaciones de la carne eventualmente. En fin, todos tenemos frases o podemos encontrar frases del Evangelio que nos pueden ayudar, o de la Sagrada Escritura en general, que nos pueden ayudar mucho a superar la tentación. La Sagrada Escritura, la presencia de Dios en nuestra vida, la conciencia de que somos hijos de Dios. Esta también es algo importantísimo en nuestra lucha contra la tentación. Recordar también aquella frase que dice la Sagrada Escritura de que Dios nos acompaña siempre con su gracia. La gracia que antecede la tentación, es decir, antes de la tentación Dios nos da una gracia. La gracia que nos da también cuando caemos en la tentación, y sobre todo la gracia posterior a la tentación y la caída, que es la gracia del arrepentimiento, la gracia de una sana contrición, de un retorno, de una búsqueda de Dios cuando hemos pecado, cuando hemos caído. También eso forma parte de esta lucha contra las tentaciones, no caer en el desaliento. Recuerdo un sacerdote que me decía en alguna ocasión, el caviar del demonio es el desaliento. Es lo que más le gusta al demonio, que caigamos en el desaliento, en la tentación de la desesperación, del decir, ya no puedo con esto, ya no puedo levantarme de esto. No, esa es una tentación más del enemigo y quizás la más insidiosa. Por eso, recordar que somos hijos de Dios y que Él siempre nos ofrece su gracia y su perdón es una gran manera de vencer las tentaciones. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto fue Al Punto. Hasta la próxima.